buenas tardes, siendo las 12 del mediodía con 6 minutos del 20 de marzo del año 2023. Se hace presente a través de la plataforma Google House Meet la señora juez titular del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos en el expediente judicial signado con el número 323-2021, incidente 18, que se sigue contra la investigada Ana María Cabezas Gavilán, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público a efecto de que proceda su acreditación. Bien, muy buenos días, señora juez, muy buenos días con todos los presentes en esta audiencia. Por el Ministerio Público, Eneida Aguilar Solórzano, fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos, con domicilio procesal en el Jirón San Huánuco, casilla electrónica 131635. Gracias. Se deja constancia que la presente audiencia fue fijada su realización en sesión anterior, llevada a cabo el día viernes 17 de marzo a las 11:30 de la mañana, dado que era necesario copiar documentales que habían sido invocadas por los sujetos procesales, habiéndose notificado a los mismos en el acto de audiencia para su concurrencia a esta plataforma virtual. Asimismo, se deja constancia que la audiencia ha demorado su instalación debido a que el especialista de audio no ha enviado el link al momento oportuno y señala haber tenido problemas técnicos que le han imposibilitado la instalación a la hora requerida, por lo que se le exhorta por única vez a que sea más diligente y instale la audiencia a la hora que es programada por este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que si no lo hiciera se procederá a informar a la administración de este módulo penal para que proceda conforme a sus atribuciones. Y conforme al íter procesal, este órgano jurisdiccional va a proceder a la emisión de la resolución número 2, Lima, 20 de marzo del año 2023, autos vistos y considerando primero que acude a este órgano jurisdiccional la defensa técnica de Ana María Cabezas Gavilán con el propósito de formular tutela de derechos con propósito de exclusión de elementos de convicción consistentes en el acta de intervención policial, registro personal y comiso de arma de fuego, embalado, lacrado, rotulado e inicio de cadena de custodia de fecha 29 de agosto del 2022, así como del acta de registro vehicular por mandato judicial e incautación de especies relacionadas al delito de terrorismo, embalado, lacrado, rotulado e inicio de cadena de custodia de fecha 29 de agosto del 2022 y el acta de allanamiento, registro domiciliario e incautación de especies, rotulado, lacrado e inicio de cadena de custodia del 30 de agosto del 2022, ello al amparo de lo previsto en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal. Para fundamentar dicho pedido de tutela, sostiene dicha defensa técnica como antecedentes que respecto del acta de intervención policial, registro personal y comiso de arma de fuego, embalado, lacrado, rotulado e inicio de cadena de custodia, se tiene que, mediante resolución número 1 del 27 de julio del 2022, este órgano jurisdiccional emitió pronunciamiento respecto del requerimiento fiscal de detención preliminar, allanamiento y descerraje de domicilio, incautación de bienes inmuebles, así como la incautación de documentos, equipos informáticos y levantamiento del secreto de las comunicaciones en equipos de comunicación informáticos y electrónicos que almacenen información digital en la modalidad de control, registro y lectura de la información, siendo que el 29 de agosto del 2022 se habría llevado a cabo la intervención policial conforme se precisa en el acta de intervención, registro personal y comiso de arma de fuego, embalado, lacrado, rotulado e inicio de cadena de custodia con la intervención del comandante
Eleuterio del Castillo Medina, del mayor Jessica Salazar Vélez, del capitán Pablo Andrés Cortés, del suboficial técnico de tercera Percy Castro Palomino, del suboficial de tercera Gerson Mendoza García, del suboficial de tercera Hans Goyo Palomino Vargas y de la fiscal a cargo de la investigación, donde se habría intervenido a Víctor Alexandro Abad y Nostroza. Sin embargo, no se menciona a las otras personas que venían a bordo del vehículo, esto es a la persona de Ana María Cabezas Gavilán, quien se encontraba con sus hermanas Edith Socorro Cabezas Gavilán y Dina Luzmila Cabezas Gavilán, así como a su menor hija de 4 años de edad, quienes también se encontraban presentes en el vehículo cuando el señor Abad y Nostroza fue intervenido, lo que precisa para efecto de fundamentar su pedido de tutela en el sentido de que esta situación de haber omitido la presencia de las referidas ciudadanas y de la menor hija de su patrocinada en el lugar de la intervención se ha encontrado plenamente corroborada con la difusión de videos de la intervención, los mismos que han sido difundidos a través de los medios de comunicación nacional Panorama y Exitosa Noticias, y advierte que del contenido de dicha información no se habría hecho referencia a la presencia de las indicadas ciudadanas, constituyendo pues una información falsa, la que habría consignado en las actas antes mencionadas. A la par que sostiene que el hecho de no haber consignado las personas intervenientes habría generado los efectos del artículo 121, numeral 1 del Código Procesal Penal, relacionadas a la invalidez del acta respectiva, por lo que solicita la exclusión de dichos actos de investigación practicados por la representante del Ministerio Público. Asimismo, sustenta su pedido en el hecho de que, adicionalmente a ello, se debe considerar que esta judicatura otorgó autorización de allanamiento del inmueble vinculado a los hechos de presunto terrorismo que se atribuyen a los investigados, el mismo que tendría como fecha de autorización el 27 de julio del 2022, conforme a la resolución número 1. Sin embargo, la medida se habría efectuado fuera de plazo legal, toda vez que se autorizó hasta por un plazo máximo de 2 semanas para la ejecución de la misma, por lo que en dichas circunstancias considera que se habrían vulnerado los derechos de su patrocinada, debiendo procederse a la exclusión de los citados actos de investigación, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Segundo, correo traslado a la representante del Ministerio Público en contraposición a lo señalado por dicha defensa técnica, manifestó que la tutela de derechos solicitada debe declararse improcedente, toda vez que el acuerdo plenario 4-2010/CJ-116 ha establecido la oportunidad para la presentación de la tutela de derecho, es decir, debe ser presentada durante la investigación preliminar o preparatoria, por lo que en el presente caso, al haberse culminado la fase de la investigación, no tendría asidero el pedido formulado por dicha defensa técnica, lo cual también ha sido replicado, sostiene, a través de sentencias casatorias en donde se ha establecido el plazo para la presentación de la tutela de derechos. Asimismo, indica que lo cuestionado por dicha defensa técnica no guarda su correlato con los actos de investigación que ha desarrollado la representante del Ministerio Público, pues se aprecia que en efecto los mismos habrían contado con las garantías que establece la normativa procesal, tal es así que se habría procedido a la incautación de bienes conforme a lo ordenado por este órgano jurisdiccional. Asimismo, sostiene que para dichas diligencias sí se habría contado con la participación de la defensa de la citada procesada, por lo que el pedido de tutela debe ser declarado
improcedente, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Tercero, corrió traslado a la defensa técnica de la citada procesada, manifestó que en el presente caso no podría ser exigible que se ampare lo solicitado por la representante del Ministerio Público, dado que tratándose de una defensa conjunta, la que ejerce con otro letrado, a su casilla electrónica no se le ha notificado disposición alguna que declare la conclusión de la investigación preparatoria, por lo que en ese sentido considera que debe ser desestimado el pedido de improcedencia que plantea la representante del Ministerio Público, reafirmándose en que las actas no precisan quienes han participado de manera fidedigna, tampoco se ha podido establecer en las actas de deslacrado que en efecto lo que aseveró respecto al haberse encontrado un documento con un correo electrónico y un sello de la representante del Ministerio Público debe ser cotejado por este órgano jurisdiccional, dado que ello serviría para fundar su tesis en el sentido de que se habría procedido al sembrado de pruebas, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Finalmente, se corrió traslado a la representante del Ministerio Público, la misma que manifestó que se pretende atribuir a su despacho actos de vulneración de los derechos fundamentales de los procesados. Sin embargo, ello no ha acontecido en la realidad, tal es así que de las diligencias que ha llevado adelante se han consignado todas las secuencias de los hechos que habrían acontecido. Asimismo, se ha podido apreciar en el momento de la redacción de dichas documentales qué cosas y especies se habrían encontrado en posesión de la citada procesada, las mismas que aparecen detalladas en el acta de su propósito, por lo que se reafirma en su pedido inicialmente efectuado. Cuarto, al respecto, cabe precisar que el artículo 71 del Código Procesal Penal regula los derechos del imputado, estableciendo el citado artículo en el inciso número 4, que cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. En ese contexto también se ha pronunciado la Corte Suprema a través de dos acuerdos plenarios, a saber, esto es el Acuerdo Plenario 4-2010/CJ-116 del 16 de noviembre del 2010, por medio de del cual se ha indicado que la finalidad esencial de la audiencia de tutela es entonces la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. En otras palabras, su finalidad esencial consiste en que el juez determine desde la instancia y actuación de las partes la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva que ponga fin al agravio, reparadora, que lo repare, por ejemplo, subsanando una omisión o protectora. Teniendo en consideración esto que ha desarrollado ya la Corte Suprema, para mayor abundamiento se tiene que también a través del Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116 del 26 de marzo del año 2012, se ha establecido que la garantía de defensa procesal desarrollada en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal incluye, aparte de los llamados derechos instrumentales, derecho a la asistencia de abogado, utilización de medios de prueba pertinente,
a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable los denominados derechos sustanciales, que son presupuestos básicos de su debido ejercicio, entre ellos la comunicación detallada de la imputación formulada contra el imputado, su efectividad sin duda como correlato del conocimiento de los cargos, requiere inexorablemente de que los hechos sujeto de imputación en sede de investigación preparatoria tengan un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye y la forma y circunstancias en que pudo tener lugar. Para más adelante señalar que muy excepcionalmente, ante la desestimación del fiscal o ante la reiterada falta de respuesta por aquel que se erige en un requisito de admisibilidad y frente a una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados de modo palmario, de inaceptables como genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, cabría acudir a la acción jurisdiccional de tutela penal. En el caso que nos ocupa, este órgano jurisdiccional, en efecto, con motivo de los hechos que han sido puestos en conocimiento de la representante del Ministerio Público, que se circunscriben a precisar que en el ámbito del BRAEN, esto es, en los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, existiría la organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominada militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, la cual viene desarrollando de manera planificada, organizada, sostenida y sistemática una serie de acciones terroristas a través de su llamado Ejército Popular Revolucionario de Obreros, Campesinos y Estudiantes. Para tal efecto, desde julio de 1999, el control de la organización criminal terrorista se encuentra liderado por el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José o Camarada Iván, quien ejerce el control y dominio bajo coerción y adoctrinamiento de sus llamados cuadros, militantes, combatientes y apoyos, desde la cúspide del órgano dirigente o representativo denominado Dirección Central, que emite directivas y consignas para ejecutar acciones armadas. Por consiguiente, sostiene la Fiscalía, ese órgano no solo ejerce su capacidad de definición y decisión de actividades ilícitas en términos de dar órdenes directas o a través del desarrollo y aplicación de un programa criminal llamado campañas, sino también se sirve de determinados principios como el centralismo y la disciplina para tener bajo su gestión a los miembros de la organización. En ese contexto, la Oficina de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo emitió informes como resultado de un riguroso análisis de las acciones contraterroristas de las fuerzas del orden y de la documentación terrorista partidaria incautadas a los integrantes que han sido emitidas por la propia organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, donde se establece que los integrantes del llamado Comité Central habría quedado conformado por dirigentes o cabecillas terroristas, siendo el primer miembro el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José o Iván. Asimismo, por necesidad de supervivencia de la organización y para propósitos específicos, dado los reveses sufridos luego de sus llamadas lecciones aprendidas, se han visto obligados a conformar un destacamento especial con el fin de asesinar, aniquilar o eliminar a los que ellos denominan capituladores, soplones, espías, infiltrados, traidores, quienes vienen operando lo que ellos llaman reacciones contra las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. En ese contexto surge la figura del ciudadano Edgar Edwin Torpoco Ortiz, quien se encuentra con mandato de prisión preventiva, el cual se habría reunido con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el BRAEN, autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, Camarada José, Camarada Vilma, quien le habría enseñado la foto de John, refiriéndose a John Ryder Mancilla Parra, y le dio un croquis de su casa para que proceda a aniquilarlo, entregándole por ello un arma de fuego y la suma de 10,000 soles. Además, la camarada Vilma le proporcionó una moto lineal de color blanco con rojo marca Wansin,
que le fue dejada por otra persona por el puente antes de llegar al ejército, a fin de que Edgar Edwin Torpoco Ortiz pueda trasladarse para que realice el aniquilamiento de John Ryder Mancilla Parra. Siendo ello así, Edgar Edwin Torpoco Ortiz se reunió con Brian Anthony Camarena Mercado, alias Camarada Bran, a quien le dio la suma de 3,000 soles para que lleven a cabo el aniquilamiento, siendo que el 25 de abril del 2021, luego de realizar conjuntamente el seguimiento previo en diversas horas a John Ryder Mancilla Parra, a las 19 horas aproximadamente en la avenida Santa Rosa 773 del distrito de Pichari, provincia de la Convención, departamento del Cusco, Edgar Edwin Torpoco Ortiz aniquiló con disparos de arma de fuego a John Ryder Mancilla Parra y su esposa Berta Taipes Cajadillo, hecho delictual que realizó conjuntamente con Brian Anthony Camarena Mercado, alias Camarada Abraham, quien fue la persona que desde la perspectiva fiscal manejó la moto y lo trasladó hasta donde se encontraba John Ryder Mancilla Parra y su esposa Berta Taipes Cajadillo para victimarlos, siendo que luego de los disparos realizados a las víctimas, Brian Anthony Camarena Mercado esperó en la esquina a Edgar Edwin Torpoco Ortiz para que procedan a huir del lugar con dirección a Natividad, dejando la moto por un lugar donde habían casitas. Aniquilamientos que se corroboran con las actas de levantamiento de cadáver y certificado de defunción que describe la muerte de las víctimas por causa de proyectil de arma de fuego. Bajo ese contexto del desarrollo de la investigación, sostiene el Ministerio Público, las personas de Víctor Alexandro Abad y Nostroza, alias Camarada Víctor o Abad, y Mónica Lisa Aguirre Felices, en diferentes oportunidades facilitaron el arma de fuego y moto lineal, así como el primero de los mencionados realizó un reglaje, identificación y ubicación a quien en vida fue John Ryder Mancilla Parra. A su vez, tuvieron reuniones de coordinación telefónica y presenciales con los imputados Edgar Edwin Torpoco Ortiz, Camarada Ángel, y Brian Anthony Camarena Mercado, Camarada Bran, a fin de realizar el aniquilamiento de los que en vida fueron John Ryder Mancilla Parra y su cónyuge Berta Taipes Cajadillo, suscitado el 25 de abril del 2021, en el distrito de Pichari, provincia de la Convención, departamento del Cusco. Asimismo, que las personas de Eber Julián Aguilar Guamán, Camarada Eber, y Johnnyson Menías Aguilar Guamán, Camarada Johnny, quienes forman parte de la organización terrorista que opera en el Brain, se desempeñaban como boteros en el río Mantaro, siendo los responsables del traslado de los imputados Edgar Edwin Torpoco Ortiz, Brian Anthony Camarena Mercado, desde el centro poblado José Olaya, jurisdicción del distrito del Vizcatán del N, provincia de Satipo, departamento de Junín, hasta el sector conocido como Agua Dulce, lugar donde llegan personas autorizadas por la organización terrorista a fin de llegar a los campamentos terroristas y tener reuniones y coordinaciones con la camarada Vilma y camarada Olga a efecto de llevar a cabo el aniquilamiento de John Ryder Mancilla Parra y su cónyuge Berta Taipes Cajadillo. En el marco de dicha investigación, el Ministerio Público ha ido agregando una serie de hechos que han dado lugar a la incorporación de una serie de ciudadanos que vienen siendo objeto de investigación en la carpeta fiscal 188-2021, que inicialmente comenzó con un imputado y que a la fecha tiene el número de 8 personas investigadas, habiéndose incorporado a la investigada Ana María Cabezas Gavilán a través de la disposición número 8/2022 del 6 de septiembre del 2022, conforme aparece de los actuados sobrantes en el expediente judicial. Con motivo de la incorporación de dicha investigada y teniendo en cuenta los actos realizados por el Ministerio Público que se han venido suscitando de manera progresiva, se tiene que en efecto se acudió a este órgano jurisdiccional para solicitar una serie de medidas limitativas que estaban orientadas al acopio de actos de investigación. Tal es así que se verifica
del incidente número 9 del expediente 323-2021, que la representante del Ministerio Público solicitó en su oportunidad la detención preliminar, allanamiento y desarraje de domicilio, incautación de bienes muebles, incautación de documentos, equipos informáticos, levantamiento del secreto de comunicaciones en equipos de comunicación, informáticos y electrónicos que almacenen información digital en la modalidad de control, registro y lectura de información, hecho que dio lugar a que en su momento este órgano jurisdiccional emitiera la resolución número 1 del 27 de julio del 2022, por medio del cual declaró fundado el requerimiento de allanamiento de inmuebles con descerraje e incautación de bienes muebles. El mismo que tuvo una autorización de hasta 2 semanas, conforme manda la legislación para su ejecución. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Ministerio Público realizó coordinaciones con el personal policial para efecto de llevar adelante la ejecución de dicha medida, hizo llegar a este órgano jurisdiccional el oficio 2210-2022 de fecha 16 de agosto del 2022, a través del cual informa que no se ha podido ejecutar dicha medida toda vez que han surgido determinadas circunstancias que han imposibilitado la ejecución de la misma, por lo que el magistrado a cargo del presente juzgado, en reemplazo de la suscrita, emitió la resolución número 3 del 18 de agosto del 2022, a través de la cual declaró fundado el requerimiento de ampliación del plazo para la ejecución de la medida, disponiendo que se procedía a la ampliación del plazo ordenada en la resolución número 1 del 27 de julio del 2022 hasta por un plazo adicional de 2 semanas, las que se computará desde la fecha de la notificación con la presente resolución, lo cual fue notificada a la representante del Ministerio Público con fecha 19 de agosto del 2022, conforme aparece del folio 383 del incidente respectivo. En ese contexto, advertimos que este órgano jurisdiccional, pues, ha emitido 2 resoluciones judiciales, la primera el 27 de julio del 2022 y la segunda el 18 de agosto del 2022, conforme a la resolución número 3, verificándose que durante la fase de la investigación preliminar y preparatoria se ha procedido también por parte de la defensa técnica de la solicitante a peticionar ante este órgano jurisdiccional la realización de actos de investigación que en su momento fueron denegados por parte de la representante del Ministerio Público, por lo que bajo la denominación de inadmisión de diligencias que fueron declarados fundados por este órgano jurisdiccional, se han practicado actos de investigación por parte de la representante del Ministerio Público, orientadas en este caso a llevar adelante la tesis que postula la defensa técnica de Ana María Cabezas Gavilán en torno a la imputación que sostiene la propia representante del Ministerio Público. En este orden de ideas, advertimos que conforme se ha podido apreciar de las resoluciones judiciales emitidas, el Ministerio Público ha realizado las mismas con anuencia de este órgano jurisdiccional dentro de los plazos establecidos. Tal es así que, si bien es cierto, se emitió la resolución número 1 con fecha 27 de julio del 2022, también lo es que el Ministerio Público fundamentó la necesidad de una ampliación de plazo a fin de poder ejecutar las órdenes emitidas en su momento por esta judicatura, las cuales en efecto se han efectivizado dentro del plazo ampliatorio concedido por el órgano jurisdiccional a través de la resolución número 3 del 18 de agosto del 2022. Sin embargo, el análisis no debe agotarse en la forma en que se ha procedido a la emisión de dichas medidas limitativas, sino también que debe analizarse si desde la perspectiva formal
el pedido efectuado por la defensa técnica de Ana María Cabezas Gavilán cumple con las exigencias que establece la normativa procesal penal, así como los acuerdos plenarios antes invocados. Tal es así que se verifica de los actuados que ha sido la defensa técnica de la solicitante quien inicialmente acudió ante el despacho fiscal con el propósito de solicitar la exclusión de los actos de investigación a los que se contrae su pedido de tutela de derechos, consistentes en la exclusión del acta de intervención policial del 29 de agosto del 2022, el acta de registro vehicular del 29 de agosto del 2022 y el acta de allanamiento del 30 de agosto del 2022, pedido que la representante del Ministerio Público ha dado respuesta, conforme así lo ha señalado en acto de audiencia la propia defensa técnica de la solicitante, por medio del cual se ha denegado la exclusión de dichos actos de investigación, ya que desde la perspectiva fiscal estos cumplen con las exigencias que establece la normativa procesal penal. Por lo que, teniendo en consideración lo que se ha desarrollado en el Acuerdo Plenario 2-2012, ante la desestimación del pedido que efectúa el Ministerio Público, queda habilitada la posibilidad de que sea la parte solicitante la que se dirija ante el órgano jurisdiccional con el propósito de que se analice si en efecto los derechos que reconoce el artículo 71 del Código Procesal Penal han sido vulnerados por parte del Ministerio Público y en consecuencia se dicte pues una medida protectora, una medida correctora, que conforme lo he indicado en el Acuerdo Plenario 4-2010, tiene la posibilidad de poder declararlo el órgano jurisdiccional. Por lo que, analizado el contexto en el cual se ha planteado el pedido de tutela de derechos, desde la perspectiva formal, se aprecia que el pedido que ha efectuado el solicitante no reúne las exigencias que establece, en este caso, el Acuerdo Plenario 4-2010, toda vez que se ha precisado que la vía de tutela solo podrá hacerse efectiva durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha, por lo que, teniendo en consideración que el Ministerio Público ha emitido la disposición fiscal número 14/2023, por medio de la cual concluye la investigación preparatoria con fecha 3 de marzo del 2023, y teniendo en cuenta la fecha de presentación a este órgano jurisdiccional del pedido de tutela de derecho, esto es el 7 de marzo del 2023 a las 10:40:55, pues advertimos que desde la perspectiva formal el pedido no cumple las exigencias establecidas por nuestra normatividad, ya que se precisa de que una tutela de derechos debe ser admitida para efecto de poder determinar si en efecto ha existido o no vulneración de derechos, que la investigación se encuentre en curso, la cual en el presente caso pues no se encontraría en curso, ya que existe una disposición de conclusión de la investigación preparatoria de fecha 3 de marzo del 2023, la cual ha sido comunicada a este órgano jurisdiccional y a través de la resolución número 15 del 9 de marzo del 2023, este órgano jurisdiccional ha tenido por comunicada la disposición fiscal en mención. Por lo que, teniendo en consideración dichas circunstancias, es evidente que si el pedido no pasa el filtro formal, evidentemente no nos podríamos pronunciar desde la perspectiva sustancial, dado que en este caso está especificado la improcedencia liminar respecto a el pedido de tutela al haberse presentado fuera del plazo que establece la normativa procesal. Y si bien la defensa técnica ha hecho cuestionamientos a los actos de investigación que ha desarrollado la propia representante del Ministerio Público,
pues queda habilitada la posibilidad de que en el supuesto que la representante del Ministerio Público realice algún tipo de requerimiento que pudiera generar alguna carga imputativa contra la citada procesada, pues queda habilitado el procedimiento para que en la etapa respectiva pueda hacer valer el derecho que le corresponda por parte de la solicitante. Razones por las cuales el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve declarar improcedente el pedido de tutela de derechos solicitada por la defensa técnica de Ana María Cabezas Gavilán en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo en agravio del Estado. Sobre lo resuelto, señorita fiscal. Conforme, señora juez. Bien, teniendo en cuenta que no está presente la defensa técnica de la solicitante, se le peticiona a la especialista de audio proceda a la notificación con la presente acta a la casilla electrónica del abogado de la procesada Ana María Cabezas Gavilán. Se da por cerrada la grabación de audio a las 12 del mediodía con 43 minutos. Buenas tardes.